Reciba un cordial saludo. Mi nombre es Tiffany Saltos y me complace presentar los huesos de la mano y lo que compone. La mano es, en su porción más distal del miembro superior, se encuentra conformado por tres grupos óseos, que son muy distintos, y tenemos a los carpos, a los metacarpos y a las falanges. En el carpo se encuentra conformado por 8 huesos, que son cortos y dispuestos en 2 hileras o filas. En la superior tenemos, o antebraquial, tenemos al hueso escafoides, al semilunar, al piramidal y al pisiforme. En la inferior o metacarpiana tenemos al trapecio, al trapezoide, al hueso grande, al hueso ganchoso. Vamos a empezar por el hueso escafoides. Este hueso es más lateral y compone la primera hilera del carpo, que consta de 6 caras. La cara anterior, que se prolonga con la parte lateral por medio de un tubérculo del hueso, que sirve para el origen del músculo abductor corto del pulgar, y en él se inserta el tubérculo lateral de la base de la falange proximal del pulgar. En la cara superior se articula con el radio, en la cara inferior es convexa y se articula con el trapecio y el trapezoide. En la cara medial se articula posteriormente con el semilunar e inferiormente con el hueso grande. En la cara lateral vamos a ver que tiene un surco de la arteria radial. Bien, ahora seguimos con el hueso semilunar. El hueso semilunar va a estar compuesto por 4 caras, y estas 4 caras son superior, inferior, lateral y medial. En la cara superior se articula con el radio, en la cara inferior es lateralmente, que se une con el hueso grande, y medialmente con el hueso ganchoso. En la cara lateral vamos a encontrar que se articula con el hueso escafoides. Y en la cara medial vamos a ver que se articula con el hueso piramidal. Bien, ahora seguimos con el hueso piramidal. Este hueso es ubicado medialmente al hueso semilunar. Este hueso va a componer de 5 caras. La cara anterior presenta una pequeña superficie articular para el hueso pisiforme, y la cara posterior va a presentar una saliente denominada cresta del hueso piramidal, en el cual se va a insertar un fascículo del ligamento colateral cubital del carpo. En la cara superior vamos a ver que se articula el disco articular del cúbito. En la cara inferior se articula con el hueso ganchoso, y en la cara lateral, se va a articular con el hueso semilunar. Bien, ahora seguimos con el hueso pisiforme. Este hueso pisiforme es un hueso irregularmente redondeado. Es redondo y tiene una cara posterior que es netamente articular y se encuentra en conexión con la cara anterior del hueso piramidal. Lateralmente vamos a describir un surco por donde va a pasar la arteria cubital. Anteriormente vamos a presentar inserciones para el músculo flexor cubital del carpo, en donde su parte superior inferiormente se origina al músculo abductor del meñique, en el cual se inserta el borde medial del quinto metacarpiano. Ahora seguimos con la segunda hilera, que compone la hilera metacarpiana, en la cual se compone el hueso trapecio. Este hueso tiene una cara y es la cara anterior, que presenta el tubérculo del hueso trapecio,
Lateralmente se origina con el músculo oponente del pulgar y medialmente tenemos a la cabeza superficial del músculo flexor corto del pulgar. Ahora seguimos ahora seguimos con el hueso trapezoide. Este hueso es un hueso grande, valga la redundancia, en el cual vamos a presentar tres caras, una anterior, en donde se presta un origen para la cabeza profunda del músculo flexor corto del pulgar. En la cara superior nos dice que se articula con el escafoides. En la cara inferior se une con el segundo hueso metacarpiano. En la cara lateral vamos a ver que corresponde al hueso del trapecio. Y en la cara medial, este se articula con el hueso grande. Bien, ahora seguimos con el hueso grande. El hueso grande es muy voluminoso, ya que presenta una cabeza, un cuerpo y un cuello, en el cual va a constar de 4 caras. En la cara superior se articula con el hueso escafoides y el hueso semilunar. En la cara inferior va a presentar 3 carillas y yuxtaopuestas para el segundo metacarpiano, tercer metacarpiano y cuarto metacarpiano. En la cara lateral nos dice que superiormente se va a unir con el escafoides, inferiormente con el trapezoide. En la cara medial se articula con el hueso ganchoso. Ahora continuamos con el hueso ganchoso. Este posee la forma de un prisma, por ende va a poseer 5 caras. De estas 5 caras, la cara anterior encuentra el gancho, se encuentra el gancho para el hueso ganchoso y presta orígenes para el músculo flexor corto del meñique, en donde se inserta la base de la cara palmar de la falange proximal y oponente al meñique se inserta en la cara medial del quinto metacarpiano. En la cara inferior del hueso ganchoso lateralmente se articula con el cuarto metacarpiano y medialmente se articula con el quinto metacarpiano. En la cara lateral se articula con el hueso grande y en la cara superior medial vamos a ver que se articula con el piramidal. Bien, ahora continuamos con los metacarpianos. Constituyen al esqueleto de la palma y del dorso de la mano, en donde se componen de 5 huesos largos, que se articulan posteriormente. Estos se articulan posteriormente con los huesos de la segunda fila del carpo. Inferiormente, vamos a ver que están articulados con, con las falanges proximales de los dedos y reciben el nombre de lateral a medial como primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto metacarpiano y quinto metacarpiano. Bien, empezamos con el primer metacarpiano del pulgar. Este nos dice que es más corto y voluminoso de todos. En su base se articula con el hueso trapecio. En su articulación, y es una articulación silla de montar. El segundo metacarpiano nos habla que es el más largo de todos y en su cara dorsal se presenta una impresión triangular en donde se inserta el músculo extensor radial del carpo. En la tercera y cuarta metacarpiano nos dice que ese es su cara palmar y el origen del músculo aductor del pulgar y se inserta en la parte medial de la base de la falange proximal del pulgar
en la parte dorsolateral, la cual va a presentar un cuerpo que posee dos caras laterales, dos caras mediales y que limitan los espacios interóseos y en los que se insertan los músculos interóseos en una cara convexa, un borde anterior y que es cóncavo. En su base, presenta el extremo superior y en su cara superior se articulan los huesos de la segunda fila del carpo, cara dorsal provistas para la inserción de ligamentos y de los músculos. En la cabeza, presenta un extremo inferior y se articula con la base de las falanges proximales correspondientes. Ahora continuamos que en la base de la apófisis estiloides, el tercer hueso metacarpiano, donde se inserta el músculo extensor radial corto del carpo, el cuarto hueso es más delgado. En el quinto metacarpiano, presenta un tubérculo para la inserción del músculo extensor cubital del carpo. Ahora continuamos con las falanges. La falange proximal nos dice que está compuesto por un cuerpo convexo dorsalmente y ligeramente cóncavo en su cara palmar y en su base. Y se articula con la cabeza de los metacarpianos. Su cabeza se articula con la base de la falange medial. Ahora tenemos la falange medial. La cara palmar de los dedos 2, 3, 4 y 5 presentan inserción del músculo flexor superficial de los dedos o Andrea Caiza 2. Tanto el cuerpo como la cabeza de la falange poseen una configuración similar a la falange proximal. Siguiendo el estudio, tenemos a la falange distal. La falange distal posee un cuerpo muy corto, dorsalmente y plano en su cara palmar, y se presenta en la falange del dedo 2, 3, 4 y 5, a excepción del dedo pulgar, ya que estos 2, 3, 4 y 5 presentan inserciones del músculo extensor de los dedos. Ahora con el estudio del dedo pulgar, vemos que en la falange proximal del pulgar, en su cara dorsal, presenta inserciones lateralmente para el músculo extensor corto del pulgar y medialmente presenta músculos para el abductor del pulgar. En la falange distal vemos que el pulgar en su cara dorsal presenta inserciones del músculo extensor largo del pulgar.